Cátedra Médica, hoy a todo pulmón con nuestro querido doctor Emil Mansur. A propósito de lo que comentábamos sobre el escritorio de las afecciones respiratorias que están circulando en esta época, sobre todo en estos días de lluvia, vamos a estar detallando todo esto con el doctor Emil Mansur. Si usted tiene algún virus gripal, que lo más probable es que usted o alguien en casa tenga un virus gripal en este momento, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062, y cualquier inquietud que usted tenga, el doctor Mansur está aquí con nosotros hoy y usted puede aprovechar para que no se quede con dudas y pueda recibir las orientaciones y recomendaciones del lugar. Buenos días oficialmente, doctor Mansur. Gracias, vamos arriba. El tema con el tapete del día de hoy es, entiendo, qué está pasando con toda esta lluvia y cómo eso está afectando a las personas en la calle. Que la estábamos esperando la lluvia, doctor Mansur, desde hace días. Las aguas de mayo. Sí. Y que tuviéramos mucho más agua para que todos los circuitos tuvieran otra vez mejoría, porque estábamos en una sequía grave. Ahora, también la lluvia trae sus problemas. Sí. Por ejemplo, en la agricultura, el exceso de lluvia también daña mucho de los cultivos. A nivel de la salud tiene sus repercusiones. Algunas son buenas, otras son malas. Todo el que tiene artritis está sufriendo en estos días porque esos cambios de presión hace que le duelan las articulaciones. Pero inherentemente el problema respiratorio no se va. Entonces, todo el mundo en estos días, por lo menos en esta semana, tiene a alguien que está agripado, está tosiendo, tiene síntomas, que mi niño ahora está ronco, que la amigdalitis, que está tupido, como le dicen, que es el tema de la congestión nasal, que está botando flema, o por arriba, llámese la nariz o por la boca. Entonces, eso ha recogido toda una serie de manifestaciones, porque como sabemos, casi todos los respiratorios se presentan como lo mismo. Sí. Tos, dificultad para respirar, sea problema en la nariz o molestia en el pecho. Una gripe mala, dice. Estoy tumbado, una gripe mala. Ay, ya, sí. ahí se resume Entonces, todo. ¿cuáles son esos cambios de la atmósfera, de la naturaleza, que desencadenan o aceleran que esos procesos ocurran? Vamos a intentarlo de resumir de la siguiente forma para que sea fácil de entender. Tenemos lluvia, que es agua, y tenemos un vapor de agua que está en el ambiente. Entonces, ambas cosas cambian la temperatura y cambian el tema de la presión atmosférica. O sea, por la presión atmosférica se cambia el contenido de agua que está en el aire, que está disponible, las temperaturas que entran a la vía aérea, y recordando que una de las cosas que más daño hace es el cambio violento de una temperatura de un ambiente a otro. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahí es que usted va a encontrar las manifestaciones de resfriado, lo que llamamos resfriado común, las manifestaciones de congestión nasal, que son la rinitis y la rinosinusitis, y ya las infecciones per se, por los virus que andan dando vueltas, o las bacterias que pueden ser atípicas o regulares. Entonces ya ahí tenemos manifestaciones que se pueden acompañar de fiebre. Un resfriadito común es algo que debe resolverse en 3 a 5 días, que se acompaña normalmente con molestia en la garganta, con una molestia en la nariz, con flema, quizá puede tener fiebre, poco probable que la tenga, una tosecita, un malestar general que se quite fácil. Ahora, ya de ahí para arriba, influenza, virus sincitial respiratorio, los coronavirus, el 19 y sus hermanitos, todos esos pueden dar manifestaciones ya más variadas. Entonces, doctor, usted dice, después que pasan 5 días de que estoy así con esos síntomas gripales, ya debo pensar en que puede ser influenza, COVID o cualquier otra complicación más importante de las vías respiratorias, o debo tomar en cuenta todo esto desde el día 1, que amanezco con congestión, un poquito de fiebre, ese dolor en todo el cuerpo por el virus gripal. ¿Cómo debe ser el manejo del paciente? Yo entiendo que, para ponerlo fácil a toda la población que nos ve, si usted tiene manifestaciones de resfriado común o tiene manifestaciones que está pensando que pueda ser influenza o cualquiera de los otros virus, todos se juntan en que el manejo es sintomático, es control de los síntomas. Sí. Si usted tiene malestar general y dolor en el cuerpo, acetaminofén o paracetamol, que es lo mismo, son excelentes opciones para comenzar un manejo inicial. Inclusive todos los antigripales que ustedes ven que venden incluyen de una forma u otra ibuprofeno, naproxeno, paracetamol, acetaminofén. Y son cosas que van a permitir mejoría de los síntomas. Son antiinflamatorios, controla fiebre, etcétera, etcétera.
el tema que tú me dices de si de 3 a 5 días yo debería esperar para preocuparme más para adelante, yo te diría que no. Yo entiendo que desde el momento que usted comienza a tener síntomas, usted puede comenzar a minorar esos síntomas. Porque en gran mayoría estas enfermedades se van a autolimitar, se van a curar solas. Lo que nosotros hacemos es que de 0 a 100, o sea, del espacio que comienzan mis síntomas al que se van a quitar, por lo menos sean tolerables. Si usted tiene un tema a nivel nasal, está congestionado, tiene flema, muy posiblemente hay unos sprays nasales disponibles que están over the counter, que usted puede adquirir fácil en cualquier farmacia, que tienen solución salina o que pueden tener algún descongestionante sencillo que pudiera ayudarlos a mejorar ese aspecto. Ahora, de ahí para arriba, entonces hay que tomar otras conductas. Casi siempre uno toma la fiebre como un signo de que debo de prestarle más atención. Sí. Una fiebrecita. Cuando Signo hay de fiebre, alarma, signo de alarma importante. Debo de prestarle más atención, pero si vamos a ese, entre fiebre y dificultad para respirar, probablemente serían las dos que yo diría, no te la juegues, toma conducta, porque aunque son pocos los % de pacientes que con esto pueden ponerse graves, existen. Y sería un poco doloroso que usted sea uno de los agraciados que termine en un hospital por una influenza o que termine en un hospital por un respiratorio sincitial, que es muy frecuente en niños. Entonces, yo entiendo que hay que prestarle atención a esos síntomas, especialmente dificultad para respirar y fiebre. Y si esas dos cosas aparecen, usted debe buscar orientación. Ahora que menciona el tema de los más pequeñitos, doctor, que regularmente son los que se complican un poquito más, ¿qué manifestaciones debo yo tomar en cuenta importantes? Porque acaba de mencionar la enfermedad sincitial. El virus respiratorio sincitial. Ajá, que se da más en los pacientes pediátricos. Entonces, ¿a cuáles manifestaciones yo como papá de un pequeñito debo estar pendiente y decir, bueno, ya, debo llevarlo al especialista? ¿Hasta qué tiempo puedo manejarlo en casa o llevarlo desde el inicio? Tú sabes que eso es una pregunta muy, muy variable, porque depende también del historial del niño. Claro. Y, por ejemplo, en el caso de muchos papás que conozco, y en el caso mío, por ejemplo, mis hijos suelen tener una incidencia mayor de afecciones respiratorias, posiblemente por su propio papá. Entonces, eso es parte del deporte. Entonces, yo soy de lo que digo que si usted tiene un niño con síntomas y le está alterando su estilo de vida normal y usted lo notó fuera de lo común, debe buscar asesoría. Porque en los niños el palo no avisa. Entonces, usted perfectamente puede estar muy bien ahora y ahorita está prendido en fiebre y ahorita no responder, estará morradito y te puede estar desaturando con una neumonía severa. Pero los niños manifiestan diferente porque no saben lo que tienen y como puede que estén consumiendo energía en un momento y en otro estén tranquilitos y usted está más o menos igual, usted no sabe. Entonces, yo con los niños soy muy diplomático y si yo veo esa manifestación yo sugeriría buscar asesoría lo más temprano posible. Con un adulto tú te la puedes quizás jugar un poquito, pero no con un adulto mayor. Entonces, con los niños, mi recomendación, si usted tiene un niño que está haciendo manifestaciones respiratorias, dificultad para respirar especialmente y fiebre persistente, no espere una semana. Vaya temprano para que lo orienten y que lo oriente un especialista porque el farmacéutico que lo atiende en la farmacia probablemente no sea farmacéutico y tampoco es el que está capacitado para decirle qué es lo que usted tiene que dar a su niño de 3 años. Entonces, Sí, porque la gente lo que hace es eso. Voy a la farmacia, le digo, mira, tengo el niño con fiebre, congestionado, ¿qué le doy? Automedicación. Sí, así. Doctor Mansur, y el asma, para aquellos, sobre todo para aquellos pacientes que ya son han sido identificados como pacientes asmáticos, también imagino que en estas épocas, en situaciones como la que estamos pasando en este momento, también se exacerba esa condición. totalmente. Inclusive los que tienen el fenotipo de asma que es como el que le llaman alérgico y los que se detonan con cambios de temperatura, esos están ahora mismo todos exacerbados. O sea, exacerbado, llámese activo con la enfermedad. Entonces, es bueno que no dejen sus tratamientos. Y si usted fue de esos que fue hace 6 meses a su consulta y usted se acuerda cuál era la bombita o el inhalador que le habían puesto, agarre, abra la gaveta, busque su inhalador, comiénceselo a poner para ver si usted no tiene que terminar en una emergencia. Porque literal, recordemos, y es bueno para los asmáticos recordar que hay 2 esquemas básicos de entender el tratamiento. Hay unos medicamentos controladores y unos medicamentos que son de rescate. El controlador es la famosa bombita, la pastillita que se pone en una cosita que se jala, un aparatico que se abre y se jala 1 o 2 veces al día. Esos aparaticos son los controladores, son los que impiden que usted se ponga malo y termine en la emergencia. Los otros, los salbutamol, los albuterol, los levalbuterol, son los medicamentos de rescate, son los que usted se administra cuando ya usted está malo.
con la excepción de los intermitentes que a veces que se dejan en el esquema más bajito. Entonces, si usted lo tiene guardado, le dio una gripe, sepa usted que si usted es asmático y le dio una gripe, muy probablemente usted dure más de una semana malo y va a seguir con tos. Entonces, póngase su medicamento, que usted sabe cuál es. Doctor, mire, lo que ocurre regularmente cuando entra un virus respiratorio en una casa es que ese virus se instala ahí por 1, 2 o 3 semanas, porque el virus va pasando de un miembro de la familia al otro. ¿Cómo evitar esos contagios dentro de casa una vez llego yo con un virus respiratorio para que mi esposo y mis hijos no se contagien también y estén con esas manifestaciones o síntomas? Hasta yo quiero que me enseñen ese truco. Imposible, doctor. Es difícil. Aislamiento social. Es que hay aislamiento social dentro de su propia casa. O sea, hay cosas que son logísticas. ¿Cómo reducirlo? ¿Cómo reducirlo? Entonces, si vamos a la parte epidemiológica del doctor, se supone que debemos estar aislados, tener aislamiento de contacto. No se aislaba ni con COVID. Que usted si va a llevar a su niño, o sea, fueran en vehículos diferentes. O sea, logísticamente eso es un reto que por esa razón es que tenemos familias enteras que se infectan. O sea, es muy difícil. Recordemos historia del COVID. Tenemos gente que decía, no, que si a mi mamá le dio COVID, yo me voy a quedar y que se me pegue. No importa si se muere o no. Entonces, porque la logística de este tipo de cosas son muy complejas. Porque tendríamos que tener mucho cuidado de mascarilla, mucho cuidado de manos. Hay personas que dicen, y voy a poner esto entre comillas, que pudiera fomentarse un esquema de mejorar su inmunidad con vitaminas, con probióticos orales. O sea, hay cosas de esas que tienen su cierto grado de estudios y evidencias que están en proceso. Vamos a ponerlo entre comillas para no pecar ni por un lado ni por el otro. Pero es difícil. Es difícil. Si una casa tiene un virus, casi siempre está todo el mundo infectado. Ahora, va a haber uno que va a decir, a mí no me dio. No necesariamente va a ser que no le dio. Es que seguro esa cepa ya le había dado. Entonces, es importante que sepamos eso. O sea, los virus, especialmente las influencias, mutan y cambian su cédula de identidad electoral para que puedan infectarte una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por eso es que nosotros tenemos vacunas anuales para esto, porque es que nunca vamos a tener defensa permanente. Claro. Entonces, doctor, el tema, sabemos que aquí en República Dominicana la gente se vale mucho de los remedios naturales, el tema de hacer tesis. Eso sí es bueno. El tema de preparar unos brebajes ahí, que ese aceite de tiburón, que ese aceite de higuereta, con sábila, miel, cebollín. Hasta los té de tilo que son tradicionales. ¿Hasta mira, eso funciona? No, un té de lagartija. Ok. Vamos a ver, oriente a la gente, doctor. Mira, siempre van a haber las personas que digan que esto es un negocio orientado al consumismo de los medicamentos, pero tenemos muchos de esos remedios que por su forma y como están preparados y por su temperatura pueden tener efecto. Por ejemplo, todos los tés de una forma u otra son descongestionantes y es bien porque se toman caliente. Y es básicamente por el vapor y la temperatura. Entonces, si usted tiene, cuando usted está en la noche y está malito, congestionado de la nariz, y usted va y se toma un tececito, se toma una sopa caliente, y usted siente que le salen las secreciones, probablemente usted piensa, era por las hierbas que estaban, por la temperatura. Ahora, ciertamente no se puede negar que té de manzanilla, los que son de cítricos, de algunas hierbas específicas, pueden de una forma u otra mejorar y alivianar la sintomatología general que usted tiene. Ahora, yo no le voy a decir que misteriosamente por 4 té usted se va a poner nuevo. Eso no es cierto. Tampoco vamos a decir que las combinaciones de tés hechos con bicarbonato y con, ¿cuál fue el otro que oí reciente? De aspirina majada. O sea, van a mejorar, o sea, obviamente, wow, no. Entonces, yo entiendo que una buena complementación con lo natural, también junto con la medicación, pueden ayudar muchísimo a los síntomas. Yo no le digo a nadie que no se tome un tececito, claro que sí, o sea, en mi casa, cuando estamos malos de una gripe, fácilmente se hace un tececito y uno se va mejorando en lo que uno va tomándose sus medicamentos para bajar la inflamación, para sacar secreciones a nivel nasal, para broncodilatar. Pero la mejoría entonces ocurre fundamentalmente por la temperatura. Yo entiendo que uno de los factores, calor, por el calor. Los elementos con los que se preparan los té, como por ejemplo el té de manzanilla tiene muchos antioxidantes y está conocido que funciona, el té de naranja, el té de
chinola, y por ahí hay varios test que tienen sus evidencias parciales Sí, sí. y sus evidencias anecdóticas. Entonces, lo que no vamos a decir, porque no tengo, Eso no sustituye, no debe sustituir no tengo el- la base el complemento- científica para el- decir que pudieran sustituir la medicación. Entonces, es muy importante, usted sabe, cuando algo tiene experiencias y algo tiene evidencia. Evidencia. Entonces, Claro. yo no le puedo decir que no porque realmente no hacen daño, excepto el té de etilo, que es hepatotóxico. Ese no. El té de etilo es Ese hepatotóxico. Ese no. Doctor, Los otros está no bien. me diga Ese eso. no. Entonces, si vamos a coger los té, pueden cogerlo de todos los sabores que usted quiera, excepto Menos ese. de etilo. Menos de etilo. Entonces, es muy importante que tengamos esos datos. Ese Entonces, es un dato importante para la gente que nos escucha. Claro. Para nosotros también, porque yo lo desconocía. Sí. 8096-829850 y 833-380-0062 son las líneas de contacto aquí en cabina. Si usted tiene alguna inquietud, si tiene alguien en casa con un virus respiratorio, puede llamar para que el doctor Emil Mansur pueda darle las recomendaciones del lugar sobre qué hacer, qué cosas tomar en cuenta para que esa persona mejore rápidamente. Doctor, el tema de las personas que son fumadoras en esta temporada, ¿cómo cuidarse para evitar complicaciones por su condición de que ya son fumadores? mira, yo siempre le tomo un momentico para explicar al paciente fumador, y hay varias formas de tú intentar de hacerlo entender que eso es malo. Hay evidencia, sabemos que es malo, sabemos que es muy malo, sabemos que el vape es malo, sabemos que el hookah es malo, sabemos que el alcohol es malo, pero si lo medimos es menos malo que los otros anteriores. Entonces, actualmente es importante entender que el pulmón, nosotros lo sabemos de hace mucho, no se diseñó para poder absorber y metabolizar y procesar todos los elementos que tiene el cigarrillo. No lo tenemos. Entonces, lo que el cuerpo no procesa, lo almacena y hace daño. Estos pacientes de por sí, solo por el hecho de fumar, tienen un mayor riesgo de hacer infecciones respiratorias, de presentar la famosa bronquitis o inflamación en las vías aéreas, y que una gripe que debió haberle durado 5 días, como mencioné ahorita, máximo una semana, tengan 3 semanas tosiendo después de que se le quitó la gripe con una flemecita blanca, y entonces vengan malos después a la consulta. No, yo fumo, pero yo fumo ocasional, social. Entonces, tome un momento de su tiempo en ponderar que quizá el cigarrillo no es la mejor idea. Sustitúyalo entonces por un traguito de whisky. Hay mucho whisky. traguito de bueno. whisky, doctor. Hay un traguito de whisky. Cuéntame de eso. ¿Cómo? Claro que sí. Yo siempre le digo a los pacientes que hay un mal menor que el otro. Entonces, si usted se va a fumar una cajetilla de cigarrillo, tómese un traguito de whisky o un buen vino. Que el vino tiene evidencia cardioprotectora. Bueno, escuchó Muy usted bien. esta recomendación. Buenos días, vamos a escuchar a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, bueno, yo tengo una pregunta Sí, adelante. de una niña. Yo tengo una sobrinita de 9 meses. Mm. Entonces, ella como que se congestionaba. Y la mamá la llevaba al médico y yo se aliviaba, como dicen los campesinos adentro del campo. Se aliviaba, pero la pediatra decía que porque ella está subida de peso, que ella se aprieta. Entonces, la mamá la tiene siempre Ella dijo que putita. Te aprieta. Ah, ¿Ok? Sí, ok. porque dice que está subida de peso. Ok, ok. El doctor le va a responder en breve. Quédese por ahí escuchando. Entonces, ella dice esa pequeñita de 9 meses que se congestionaba con frecuencia. La mamá la llevaba al doctor y la doctora le decía que era porque la niña estaba subidita de peso, que por eso se estaba apretando o congestionándose. Es importante verificar que es cierto que ante un mayor índice de sobrepeso, las afecciones respiratorias son más frecuentes. Eso es un dato que es real. Y que en las pacientes o los pacientes que están apretados, entre comillas, la respuesta a la medicación por el tema del sobrepeso es también un poquito más difícil. Dicho todo esto, con 9 meses el peso corporal tampoco es tan grande, quizá para echarle totalmente la culpa al tema del sobrepeso. Ahora, hay que individualizar ese caso y entender que posiblemente ya tenía algún otro factor o de medicación o que le falta medicación o que estás teniendo quizás en su círculo o entorno condiciones que hacen que le dé más frecuente las afecciones respiratorias, porque eso es importante. En una casa donde quizás hay un gato, vamos a poner el pobre gato de culpable, puede ser que si alguien es alérgico al gato, esa persona no salga de una gripe mientras el gato esté ahí. Hay personas que son alérgicos hasta su medio de trabajo, que cuando van a trabajar, nada más tosen ahí y llegan a su casa y no tosen. Eso es verídico. ¿Y cómo se puede descartar eso?
¿Cómo puedo yo miden- saber se a miden qué alergenos, soy alérgico? Se miden Alergenos. alergenos. Tú puedes hacer solicitud de alergenos y eso te lo pide inclusive tu alergista o tu neumólogo o tu médico internista. Te piden una serie de pruebas según tus antecedentes y tu exposición y eso permite tú identificar, bueno, fulano es alérgico a los gatos o a los perros o a los ácaros, que es frecuente, o a la leche. Y por ahí se van tomando medidas físicas. Yo tenía una paciente que literal estaba con los pulmones bastante dañados por algo que se llama enfermedad intersticial, que la hablamos Sí, hace un tiempecito, otro tema. y esta era una intersticial producida por exposición a unas alfombras de su área de trabajo. Yo me daba cuenta que cuando yo le daba licencia, mejoraba. O sea, mejoraba objetivamente, porque no porque ella se sentía mejor, es que las pruebas que yo le hacía mejoraba. Sí. Volvía al trabajo, venía desbaratada. Entonces, ¿cómo era la situación? Entonces, hasta que hicimos pruebas, identificamos que eran las alfombras. Entonces, ¿esas pruebas las indica usted, doctor, o tú haces una interconsulta con un especialista en alergias? Lo relevante es que la primera prueba uno se la puede indicar para orientarlo, pero lo lógico, lo adecuado es usted asesorarse del especialista en el área. Y las alergias tienen alergólogos, que son especialistas en el área. Entonces usted trabaja junto con el alergólogo, junto con las manifestaciones respiratorias, y esa es la razón por la que usted lo vio, y entonces se logra un buen control. Pero siempre, si usted está pensando en eso, tiene que derivar a su paciente. Hay inmunólogos alergólogos aquí muy buenos, hay inmunólogos que resuelven, hay alergólogos que resuelven. O sea, que hay de todo. Gracias a Dios. Bien, en este momento vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta continuamos conversando con el doctor Emil Mansur. Hoy hablamos sobre afecciones respiratorias en épocas de lluvia, así que usted pendiente porque tenemos muchísima información importante todavía aquí en Cátedra Médica.